Hola, ¿qué tal amigos de la revista Lemas? Hoy vamos a conversar con el autor de Guía Práctica para Salir de la Matrix, que es Armando Ríos Peter, que dentro de este libro nos propone una pausa, dejar el ruido exterior para mirar hacia adentro, a partir de su experiencia en la vida pública. El autor construye un recorrido personal que gira en torno al propósito de las fisuras emocionales y la posibilidad de transformar la realidad desde la conciencia. Armando, ¿cómo te encuentras? Bien, Víctor, contento de estar contigo y pues agradecido por la invitación de estar aquí con ustedes. No, al contrario, y pues nosotros agradecidos por aceptar porque tú hayas aceptado esta invitación acá de parte de Lemas. ¿Estás listo para responder algunas preguntas? Sí, ya, puestísimo. Perfecto. Dentro del libro vemos que planteas que no vivimos en una era de cambios, sino un cambio de era. ¿Qué te hizo dar ese giro de mirada desde tu experiencia en la vida pública hacia una búsqueda más interior y espiritual? Bueno, primero que nada, pues los cambios tecnológicos han traído una dinámica pues dramática en cuanto a cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, cómo hay una especie de no solamente hiperconectividad, sino de hipertransparencia. Y también, bueno, la oportunidad que esto abre de organizarnos de manera diferente, pero todo esto ha pues traído una serie digamos, de preocupaciones nuevas, ¿no? No saber qué es verdad, qué es mentira. Ahora con la inteligencia artificial peor. Eh, Muchas veces, aunque estés hiperconectado con tanta gente, pues tienes menos cercanía emocional, menos manera de realmente conocer a la gente, saber qué piensa. En fin, digamos, no es una era de cambios, es un cambio de era, como tú lo citabas, ¿no? Entonces, en lo personal, pues yo, por mi vida que me he dedicado desde siempre al servicio público, que me dediqué durante 25 años al servicio público, pues en algún momento me pareció indispensable voltearme a ver hacia mí mismo, hacia mis adentros, más que encontrar respuestas hacia afuera. Pues obviamente la política, lo público es altamente complejo, pero pues se ha vuelto más complejo ahora, ¿no? Especialmente en los últimos 10 años, donde pues tristemente hemos visto cómo la ética, que no sé si es lo que caracteriza la política, pero la ética pública o la moral pública se ha colapsado con estas imágenes de políticos que se amafian con el crimen y que pues hace unos 12 años, cuando yo me salí de la competencia por Guerrero, precisamente en ese episodio que fue la desaparición de los 43 chavos de Ayotzinapa, pues a mí en lo personal me impactó, me parecía que era pues algo que tenía que marcar un antes y un después. Y tristemente en esa ética pública, en esa conciencia social, pues no necesariamente marcó una conciencia sobre lo que significaba. Al contrario, ahora tristemente vemos cómo ese tipo de escándalos se repiten, ¿no? En todos los ámbitos y son parte pues de como una conciencia oculta, pero pues bastante presente de toda la sociedad, ¿no? Más allá del pleito de partidos políticos y esto, nos damos cuenta cómo pues hay un amafiamiento, un colapso de eso, de la moral pública, especialmente por el relacionamiento de quienes supuestamente deberían de servir al país y que hoy están pues relacionados con delincuentes, pero especialmente con criminales que asesinan, que desaparecen gente. Bueno, en el 2014 yo estaba anotado para ser candidato a la gubernatura, tenía muy buena posición, tenía muy buenos números, 70% de intención de voto, en fin, pero ocurrió eso y pues mi decisión fue salirme de la contienda, precisamente tratando de provocar una reflexión colectiva mayor. Ujú. Bueno, no lo logré. A final de cuentas, esa decisión que, bueno, pues que no significó mucho para el resto del mundo, para mí significó pues prácticamente todo, ¿no? Porque significó tomar una decisión, buscar otra forma de entender las cosas y las respuestas pues las tuve que buscar hacia adentro, ¿no?
qué es lo que realmente me gusta del servicio público, qué es lo que no me gusta de esta forma de hacer política. Pero bueno, esa es tal vez la primera capa de la cebolla, porque luego te metes a quién soy, qué es lo que he sido, qué es lo que quiero ser, eh, tal vez tratar de enfrentarte a tus miedos más profundos, a tus culpas, a tus frustraciones, obviamente a tus miedos. Y bueno, pues lo que hice en el libro fue tratar de sumar, de poner, de escribir las lecturas, los aprendizajes, los entendimientos que en lo personal me fueron útiles y tratar de ofrecerlos al lector. Cada quien tiene su momento, sus condiciones. Gracias a Dios, todos somos únicos y irrepetibles. Y bueno, pues lo que traté de poner en el libro es, sin asumir una posición de gurú o de coach, que así es como empieza el libro, sino más bien de un compartir algo que me fue útil, pues ojalá que le sea útil a otras personas, ¿no? Sí. Y que justo era lo que ayer entre que Sí, que estábamos. no se daba, que no salía la Ajá, grabación. justo era lo que yo te comentaba, ¿no? Que si este fue como tu primer paso para intentar salir de la Matrix, el darte de baja de la contienda y que pues justo también, o sea, muchos lo podemos interpretar como un acto valiente o un acto de, pero ¿por qué se dio de baja, no? Si iba tan bien, yo no, o incluso hasta escuchar comentarios de otras personas de yo no lo hubiera hecho. Así es. Bueno, pues fue una decisión que tomé desde mi ser más profundo, si te lo podría decir, ¿no? Viéndome al espejo y tratando de, pues, de que esa decisión me hiciera sentido a mí, más allá. Siempre todo el mundo opina respecto a la vida de los demás, pero en realidad siempre todos tenemos decisiones que solamente son trascendentes, importantes en su capacidad de ser didácticas, de enseñarnos, de orientarnos, pues todos tenemos decisiones que cuando uno las revisa en sus adentros, pues les son útiles precisamente para esto que es la búsqueda que tenemos todos los seres humanos de tratar de evolucionar, de tratar de ser, digamos, seres diferentes, ¿no? Ujú. De ser diferentes, de evolucionar es la palabra y la subrayo, porque tratar de tomar conciencia de las cosas, pues es un proceso que es complejo, ¿no? La Matrix no te enseña a ser consciente, te enseña a estar enchufado y a que precisamente predominen sobre ti los prejuicios, los juicios de los demás y que en ese sentido ese amoldamiento, ese peso de lo que significa lo que opinan los otros de ti, pues muchas veces no te permite moverte, ¿no? Ah, pues, ¿por qué tomé esa decisión? Yo no lo hubiera tomado, etcétera. Es un juicio, ¿no? Es un juicio que se pone desde una trinchera radicalmente distinta a la que uno vive desde dentro. Pero bueno, esa fue tal vez mi inauguración en tratar de reentenderme, ¿no? Ujú. Y en tratar de entender las cosas desde un ángulo distinto. Y bueno, pues se sumaron después cosas, ¿no? Que tal vez cada quien vivió de manera diferente. La pandemia fue un proceso que a mí en lo personal me metió a tratar de pensar en la incertidumbre, en la incapacidad de controlar las cosas que tenemos, en cómo siempre queremos controlar. Y bueno, pues un evento tan masivo como ese nos permitió ver lo pequeña que es nuestra capacidad de control, lo nula que es nuestra capacidad de control. Entonces yo te diría que me chuté pues unos 12 años en esta travesía. Además, luego me separé, ¿no? Yo estuve casado 20 años. Entonces, pues como que todo se va juntando y creo que todos son golpes que te amoldan, te forjan, te condicionan a reflexionar en tu yo más profundo. Y bueno, para eso se necesita ayuda, para eso necesita dialogar, para eso son los amigos, ¿no? Para eso Sí. es la gente con la que puedes interactuar, para eso es tal vez el acercarte de una forma distinta a tus padres o a tus hijos o a esas personas que te han acompañado desde hace mucho tiempo, desde que eras muy joven, que te conocen y que te han visto cambiar y que no te juzgan o que son tus familiares, en fin, cada quien tiene una forma particular de rascarse, ¿no? Pero a final del día, creo que la labor, la oportunidad, la disciplina, la decisión
de tratar de verse en el yo adentro, en el yo profundo, es una cosa muy positiva y que vale la pena ponerlo como una ruta en la cual pues te permita saber cuál es, o tratar de identificar, tratar de buscar, tratar de recordar, te diría, cuál es tu propósito en la vida, por qué te gustaba pintar de chico y después dejaste de hacerlo, o hablar en público y después dejar de hacerlo, o ser excepcional en algunas cosas y de pronto pues las fuiste cambiando, las fuiste dejando a un lado. Tienes Que un propósito, es de lo que habla el libro, rescata estas ideas de todos tenemos un niño interior que está ahí presente siempre y que la vida le fue enseñando, para bien o para mal, cómo tenía que sobrevivir, ¿no? Cómo tenía que comportarse, qué cosas tenía que callar, qué cosas le eran reconocidas y qué cosas no. Y ese amoldamiento, pues muchas veces te va sacando de tu propósito, ¿no? O sea, para sobrevivir en pues en esto que es la Matrix, en este mundo que es, además de todo un mundo canijo, porque es un mundo consumista, es un mundo, repito, que te juzga, que te prejuzga de manera importante, que te dice por qué vales o por qué no vales, pues esa situación muchas veces te saca de ese propósito y nos hace vivir en una suerte de adormecimiento, pues que vale la pena salirse de él, ¿no? O sea, vale la pena, bueno, hay mucha gente que en ese adormecimiento echa mano del alcohol, echa mano de las drogas, echa mano de las relaciones tóxicas, pues echa mano de una serie de condiciones externas que te vuelven infeliz y que te pierden. Bueno, en este andar tuve la oportunidad y le estoy agradecido a Dios de que conocí a mucha gente, pues que me fue comentando estas situaciones, ¿no? Que yo, la verdad es que nunca les había puesto énfasis, atención, nunca había estado en la necesidad de escucharlas, pues siempre había salido todo a toda dar, ¿no? Entonces, pues estaba muy padre, pero dice Carl Jung que tienes dos momentos en la vida, ¿no? La que es digamos, la primera que es como la de entrenamiento y la segunda que es la de a Davis, ¿no? La de veras pues bueno, pues tienes que pasar por esa cueva, por ese desierto, pues por esa condición de entendimiento personal. Y estoy convencido que todos los seres humanos nos toca la posibilidad de reencontrarnos con el propósito de darle una atención al escuchar tu yo interno y tratar de volverte a conectar con lo que eres, pues de repente generas superpoderes, ¿no? Generas la capacidad de visualizar, generas la capacidad de, eh, de agradecer, de perdonar, obviamente, pero de entender que tú construyes la realidad que vives, ¿no? Que es una decisión de libertad y que si esa libertad la utilizas con conciencia y la compartes de manera co-creativa, pues se puede volver una ruta muy padre, ¿no? Muy padre de vida, pero además de todo una ruta muy padre para transformar una realidad que ahora sí, a mí como alguien que le gusta lo público, que le ha gustado la política, pues esta no satisface, pues hay que cambiarla, hay que hacer una realidad diferente, ¿no? Y algo que quiero recalcar es que usas un concepto que a mí me pareció muy interesante, que es el de las fisuras, que son heridas que terminan convirtiéndose en acciones o patrones, y es algo que estabas mencionando anteriormente, pero de aquí nace una pregunta, que si tú crees que hoy vivimos en una sociedad que normaliza esas fisuras en lugar de sanarlas. Pues sí, lo que pasa es que, pues tal vez esto que decíamos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que aunque estamos más cerca, estamos más lejos, ¿no? Yo estoy en Puebla ahorita en esta entrevista, ¿no? Tú estás en la Ciudad de México. Fíjate qué cercanía tenemos para conversar, pero pues estamos conversando. Sí. Pero ¿cuántas veces no conversas? ¿Cuántas veces más bien peleas, te polarizas, discutes, debates? Las redes sociales, que son un gran espacio para compartir ideas, se convirtieron en el gran espacio de la batalla, ¿no? En el gran espacio para pelear. O el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy ha llegado a resolver, lo pongo entre comillas, tantas cosas, pero que está haciendo a un lado la inteligencia humana, especialmente la inteligencia emocional. Entonces, creo que vivimos un momento, una gran disyuntiva, ¿no? Hacia dónde se va a ir la humanidad. Y la humanidad en esta necesidad de control siempre ha encontrado cosas externas, ¿no? Ah, pues que me diga la iglesia cómo tengo que ser. Ah, que me lo diga la ciencia. Y ahora parece ser que es la tecnología la que la humanidad está buscando que le diga qué es lo que va a hacer, ¿eh? No a hacer, sino a hacer. Y en ese sentido, pues yo prefiero empezar a construir un ejército de gente que por lo menos reflexionemos que vale la pena que no sea la inteligencia
de las máquinas o la inteligencia externa, sino sea la inteligencia en nuestro interior, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia racional, nuestra inteligencia espiritual, ¿por qué no? La que nos permite interconectarnos nuevamente y desde esa perspectiva vernos hacia adentro, esas fisuras pues que todos tenemos, ¿no? O sea, la verdad es que nos hemos vuelto somos una sociedad que no te permite demostrar con claridad lo que sientes, no te permite demostrar con transparencia realmente quién eres, ¿no? Porque pues como vivimos una condición de tantos prejuicios, pues no caber, no amoldarse, no ser parte de, se vuelve algo que le preocupa a la gente y entonces la gente vive entre un futuro lleno de miedos provocados por eso, porque las fisuras precisamente lo que hacen es, te dicen, pues si te mueves y me enseñas, te vas a volver frágil, ¿no? Entonces, miedos alrededor de eso, miedo hacia el futuro, o culpas, rencores, enojos, molestias hacia el pasado. Entonces, no nos permite vivir el presente. Y en esa condición, pues parecería que sí vivimos en una sociedad donde todo el contexto cada vez más te limita para verdaderamente ser. Entonces, bueno, esa sociedad no pinta muy bien, porque es una sociedad que en el caso mexicano hace que la gente se vuelva indolente frente a las desapariciones Ujú. de seres humanos, ¿no? De padres de familia, de hijos, de nietos, de hermanos, o frente a a los homicidios. Nos hemos vuelto una sociedad que le pone más atención a que un perrito, si le pasa algo, todo el mundo se indigna, pero si te dicen que alguien asesinaron, pues no te vuelves impávido, ¿no? Pues es una cosa realmente absurda que habla de la deshumanización que vivimos y de la pérdida de fraternalismo que me parece que tenemos que recuperar. Entonces, pues sí, tristemente estamos en esa disyuntiva, pero vale la pena, como seres libres que somos, entenderla, analizarla y, ¿por qué no?, decidir una ruta distinta. Y que incluso propones un tránsito del yo soy al nosotros somos, pero pues seamos honestos, vivimos en un mundo que es bastante individualista, pero para ti, ¿qué tan realista es construir procesos de sanación colectiva sin caer en un discurso pues vacío de comunidad? Pues mira, hay un discurso como de gurú chafa, ¿no? O sea, no, la verdad es que no hay que pretender eso y creo que siempre vale la pena subrayarlo. Es una decisión interna, o sea, eh, es difícil, digamos, querer sanar al que no quiere sanar, ¿no? O sea, eso lo aprendí en Alcohólicos Anónimos, pues que no quiere cambiar, recae, 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 porque piensa que está encontrando esa solución en el alcohol. Digo, y eso es un ejemplo muy puntual, o en las drogas, decía yo, o en algún elemento externo. Pero llega el momento en el que uno tiene la decisión siempre, y esa decisión, pues te permite en lo interno tratar de modificar y tratar de profundizar. El problema es que profundizar, pues es doloroso, ¿no? Pero lo que no nos enseña la sociedad es a que hay una gran diferencia entre entender el dolor, vivirlo, a estar en el sufrimiento constante, ¿no? Que se está repitiendo continuamente el dolor. Y bueno, me parece que lo segundo sí lo podemos decidir, porque pues, los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. De eso se trata la vida, de cometer errores, ¿no? Y de aprender de ellos. Y en ese entendimiento, en ese aprendizaje, evolucionar, poder ser mejor. Bueno, ese es un proceso que creo que sí podríamos por lo menos compartir, por lo menos tratar de poner en materia, cada quien lo vivirá a su forma, pero decir que sí es posible, al voltearse a ver en el yo soy, pues siempre tienes una posibilidad de encontrar un espejo, alguien con quien compartir. Y creo que esa es la gran solución de la sociedad, el volver a dialogar, el volver a encontrarse, el volver a vibrar, porque lo chido de platicar es que vibras con la gente cuando de repente te conectas. Y no estoy hablando de ciencia oculta, a todos los seres humanos nos pasa con el primo que amas, nos pasa con el amigo que tuviste de joven y que te reencuentras, en fin, todos los seres humanos tenemos eso. Y lo que sí tenemos que cambiar es la idea de que son ingenuidades eso, ¿no? Que son cosas pues absurdas, porque estos prejuicios nos hacen pensar que las cosas cercanas como respirar, como vibrar con alguien de manera positiva en un abrazo, pues son cosas
que no solucionan y que no modifican, por el contrario, esas que son las cosas sencillas, que son las cosas que todos podemos hacer, porque un padre, por más que esté atosigado por no tener recursos, por andar en la chamba, por ir en un transporte de mierda que no sirve, ¿no? Bueno, esta condición, digamos, terrible que hay, siempre tiene la oportunidad, pues, de limpiar su mente y de tratar de, respirando tres ocasiones, ¿no? Tratar de ponerse en el presente y entender que el futuro lleno de miedos no existe, que es solamente un escenario que está en la cabeza, que el pasado ya ocurrió, ya no es el presente. Bueno, tal vez empezar a generar dinámicas colectivas de esa forma nos pueden permitir ir generando ángulos distintos, comprensiones diferentes, una conciencia colectiva distinta y, ¿por qué no? Políticas públicas distintas, exigencias diferentes respecto a lo que tiene que ocurrir con el gasto público. Digo, sé que es mucho más allá, pero como a mí me gustan esos temas, los pongo, pero al artista se le van a ocurrir las propias, a los arquitectos se les van a ocurrir desarrollar casas y urbanistas van a desarrollar zonas urbanas que obedezcan eso. Entonces, esa realidad se crea Ujú. porque uno la pueda creer, pero creer en eso es una decisión. Entonces, tal vez pasar del yo soy al nosotros somos es algo indispensable, porque en el espejo que encuentras del otro es donde ratificas tu yo soy, es donde también ratificas cómo si tienes fisuras, pues tal vez todavía tienes que profundizarlas, mejorarlas. Por eso es tan padre tener pues a un ser amado con quien compartes y con quien convives, ¿no? Pero también ese ser amado con quien compartes y con quien convives pues es el que te aprieta las fisuras, te las pone a prueba, te hace que las cambies. En fin, ese pasar del yo soy al nosotros somos creo que es importante porque creo que es la única precondición para llegar a un nosotros hacemos, ¿no? Pues no Sí. lo haces las cosas solas, las haces con alguien más, somos seres colectivos. Entonces, aprender de nuestro yo interno como una decisión individual, libre, consciente, co-creadora, pues es la posibilidad de rebotar con alguien más y de construir una realidad diferente. No me gustaría despedirme sin antes hacerte una pregunta que esto es justo para las personas que han podido terminar ya tu libro y pues que se quedan como en medio de incertidumbre, miedo o saturación digital. ¿Cuál sería el primer acto concreto, no teórico, que deberían de hacer para empezar a salir de la Matrix? Yo creo que el número uno sería justo esto, empezar, perdón, a leer tu libro. No sé tú qué opines. Pues mira, yo espero que el libro sea útil, como te digo, yo lo que acumulé ahí fue tratar de ponerle, sin un lenguaje así mamón y esas cosas que luego, te repito, yo creo que lo que hay que combatir es esta idea de el iluminado, ¿no? O sea, me ha tocado encontrar muchos que ahora andan en el rollo de, déjame yo te enseño, ¿no? Pues la neta no, por eso rescate los Alcohólicos Anónimos, que es tan padre, ¿no? En Alcohólicos Anónimos la gente te muestra realmente la fisura que tiene, la comparte tratando de sanar, pero ayuda a sanar, ¿no? Entonces, no es una competencia por ver quién es más chingón, sino pues por quién la ha regado más y quién puede aprender más. Creo que eso es algo muy padre. Entonces, yo te diría, ahí, y en el libro vienen algunas meditaciones y ejercicios y ese tipo de temas. Entonces, yo creo que si uno siente, porque en el corazón uno siente que de repente lo que está viviendo ya no le está funcionando, vale la pena empezar a preguntarse, y por eso yo es un ejemplo que pongo como muy práctico, ¿no? Se lo pongo a mis hijos. Pues hay cosas que nos disgustan, ¿no? Por ejemplo, a mí el tráfico me choca, porque pierdo A todos. control, ¿no? Pierdo Sí, sí, control y sí. no sé si voy a llegar, y entonces sufro un momento de ansiedad porque digo, puta, me va a pasar y no voy a llegar y la cita va a hacer que pierda el contrato, en fin, lo que sea, te empiezas a crear una realidad totalmente terrible, ¿no? De horror. Pero luego también te empiezas a culpar, puta, debí haber salido temprano, siempre me Sí, pasa lo claro. mismo, ¿no? Vivimos esta dualidad. Vale la pena frente al momento que sea. Pongo el ejemplo del tráfico, pero te puede ocurrir con cualquier cosa que te genere esa condición. Tal vez no caer entre un futuro que no existe y un pasado que ya fue, ¿no? Y que genera todas estas ansiedades, depresiones, distorsiones. Preguntarse, ¿qué me quiere enseñar este momento? ¿Qué me quiere enseñar?
porque esa pregunta, y lo claro, si te, así como en el anuncio ese que había hace mucho tiempo, y no sé si te tocó a ti, pero era uno que el papá le iba a pegar al hijo porque estaba echando mucho ruido, etcétera, y decía, cuenta hasta 10, ¿no? Bueno, Ah, sí, ¿no? sí, Y sí, sí. entonces, 3 minutos, no, tres respiraciones que te permitan decir, "Bueno, ¿qué me está queriendo enseñar esto?" Y te puedo asegurar que la gente empieza a sintonizarse en el presente, porque estás sintonizándose en ese momento. Y tal vez ese sintonizarte en el presente, si lo vuelves una disciplina, te puede empezar a llevar a tratar de encontrar respuestas distintas, porque te empiezas a ver hacia tu interior en lugar de estar viendo pues la condición externa, que por cierto, no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es la decisión de respirar y de ponerte a pensar en el presente. Bueno, yo creo que ese es como un hack. Ya les ahorré el libro si quieren. Bueno, lean el libro, pero al final de cuentas es empezar a detonar eso, buscar en alguien que de repente dice que lo que te choca te checa, ¿no? Ujú. Parte importante de esto es que todo es un espejo de quién eres realmente. Entonces, pues empezar a ver qué es lo que te choca y preguntarte por qué te checa, ¿no? Sí. Y hacerlo, digamos, con dialogando y buscando gente. Hay mucha gente que está buscando respuestas de este tipo ahora, ¿no? Porque cada vez tenemos más conciencia de que hay fisuras. Bueno, pues tratemos de dialogarlo, de compartirlo y esperemos que la guía práctica para salir de la Matrix sea pues un buen auxilio, ¿no? O por lo menos una buena herramienta. Ya estoy escribiendo el 2 que es el que busca hacerlo en colectivo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ahora, entonces, o sea, ya estaríamos pasando ahora sí como de algo de algo personal a ya algo más grande, ¿no? Pues yo es que yo espero que una dinámica de este tipo, ¿no? Y bueno, el libro lo que trata es de poner literatura que a mí me fue útil. Ujú. Obviamente no soy experto porque pues a mí me sirvió y la traté de plasmar ahí, pero puede haber gente que se vuelva experta, que evolucione, que nos proponga, etcétera. Creo que es una discusión que en lo progresivo deberíamos de alentar para lograr tener por lo menos una sensación de equipo, de cuerpo, decir, oye, ¿y cómo le hacemos? Y cuando yo decía hace rato, ojalá que esto se vuelva políticas públicas, tampoco es rocket science, tampoco es ciencia oculta. ¿Cómo hacemos una política pública que ponga por encima de muchas cosas la salud mental? ¿Cómo hacemos que la depresión y la ansiedad se vuelvan un tema de diálogo compartido que tratemos de estar atacando desde varios frentes? Ya decía yo, que los urbanistas piensen en cómo disminuir la ansiedad que vivimos en la sociedad, que los mercadólogos no abusen generando ansiedad. ¿Cómo hacemos que los políticos hagan cosas en contra de la ansiedad? ¿Cómo hacemos que la organización, digamos, las grandes organizaciones de distribución de bienes o servicios pongan esto sobre la mesa? Bueno, pues me parece que si la sociedad cambia en términos de su exigencia y de sus propuestas, pues sin duda alguna vamos a tener una realidad distinta. Hay que organizarnos para que ese tipo de diálogos, para que ese tipo de propuestas, para que ese tipo de planteamientos se vuelvan realidad, porque la conciencia se vuelva colectiva en la medida en la que dialogamos y tomamos conciencia juntos de esto. Yo estoy ya esperando ese segundo libro. Espero Padre. que salga muy pronto y me gustaría, digamos que sutilmente ya hiciste esta invitación a las personas que no te han leído, pero me gustaría que lo dejes en claro y que hagas esta invitación a que te lean y a las personas que ya te leyeron, que estén ansiosas por leer este segundo libro. Entonces, adelante, Armando. Padrísimo, muchas gracias, Víctor. Bueno, yo soy Armando Ríos Peter, soy autor de Guía Práctica para salir de la Matrix, construir la realidad que tanto deseas. Y bueno, es un libro que publiqué con la editorial Océano. Está obviamente en Gandhi y en muchos espacios. Esperemos que lo puedan ustedes tener y que pues sea una herramienta, que sea un motivo, que sea una excusa para construir un diálogo que se requiere en este país para que desde vernos en nuestro interior, ver nuestras fallas, nuestras fisuras, podamos sanarlas, podamos buscar evolucionar y que construyamos una conciencia colectiva para tener una realidad distinta en este maravilloso México que tanto amamos. Pues muchísimas gracias, Armando. A mí me encantó la plática, espero que a ti también. Y También, también. esperamos,
hasta con el anuncio al final. Y esperamos que podamos entrevistar para este nuevo libro que ya viene en camino. Gracias. Y pues nada, te mando un abrazo. Gracias, Víctor. Un abrazo fuerte. Saludos a todos. Gracias.